El fin de una era, el nuevo líder de Irán y lo que viene. Imagínate esto. Es de noche en Teherán. Las sirenas suenan. El cielo se ilumina con explosiones. Y en algún lugar dentro de los búnkeres más protegidos del régimen iraní, el hombre que gobernó uno de los países más poderosos de Oriente Medio durante más de 30 años, toma su último aliento. No estamos hablando de una película. No estamos hablando de una novela de espionaje. Estamos hablando de algo que acaba de ocurrir. Algo que va a cambiar el mapa político de toda una región. Algo que tiene a los analistas internacionales debatiendo sin parar desde que salió la noticia. El ayatolá Ali Khamenei ha muerto. Y su sucesor ya fue elegido. Bienvenidos al canal. Mi nombre es Nombre, y hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a entrar juntos, paso a paso, en uno de los momentos más importantes de la historia contemporánea del Medio Oriente. Porque lo que está pasando en Irán ahora mismo no es solo una transición de poder. Es el comienzo de una nueva era, con consecuencias que van a afectar a todo el mundo, incluido América Latina. Así que quédate, porque este vídeo tiene todo. Contexto, historia, geopolítica, y lo más importante, lo que esto significa para el futuro. Para entender lo que está pasando hoy, tenemos que volver atrás. No mucho. Solo hasta 1989. Ese año, el mundo era otro. La Unión Soviética todavía existía. El muro de Berlín acababa de caer. Y en Irán moría el ayatolá Ruhollah Khomeini, el hombre que había liderado la revolución islámica de 1979, el hombre que transformó a Irán de una monarquía aliada de Estados Unidos en una república islámica que desafiaba al orden mundial. Cuando Khomeini murió, necesitaban un sucesor. Y el elegido fue Ali Hosseini Khamenei. Hay que entender algo importante aquí. En la República Islámica de Irán, el cargo más poderoso no es el del presidente. El cargo más poderoso es el del líder supremo. El presidente maneja la política del día a día. Pero el líder supremo controla el ejército, la política exterior, el poder judicial, los medios de comunicación y tiene la última palabra sobre absolutamente todo. Es, en la práctica, un cargo vitalicio. Es, en la práctica, el poder absoluto. Y Khamenei lo tuvo durante 35 años. 35 años. Piénsalo. En ese tiempo, el mundo vio la caída de la URSS, el surgimiento de Internet, el 11 de septiembre, la invasión de Irak, la primavera árabe, el surgimiento del ISIS, la pandemia de COVID, y varias guerras que todavía no terminaron. Y Khamenei estuvo ahí. Firme. Inamovible. Dirigiendo Irán con mano de hierro. Bajo su liderazgo, Irán desarrolló su programa nuclear. Bajo su liderazgo, Irán expandió su influencia en Irak, Siria, Líbano y Yemen, construyendo lo que los analistas llaman el eje de la resistencia, una red de aliados y grupos armados que va desde Teherán hasta las orillas del Mediterráneo. Bajo su liderazgo también, Irán se convirtió en uno de los países con más sanciones internacionales del mundo. Su economía sufrió enormemente. Su población protestó en las calles más de una vez. Y el régimen respondió siempre de la misma manera, con represión, con cárcel, con fuerza. Khamenei no era un líder amado por todos. Pero era un líder temido. Y en el mundo de la política, muchas veces eso es suficiente para mantenerse en el poder. Pero ahora, eso terminó. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿qué viene después? Vamos al presente. Porque para entender la muerte de Khamenei, tenemos que entender el contexto de lo que estaba pasando en la región en las semanas previas. Irán venía viviendo una escalada militar sin precedentes. Los ataques entre Israel e Irán, que durante años habían sido operaciones encubiertas, sabotajes, asesinatos selectivos de científicos nucleares, empezaron a volverse abiertos. Descarados. Sin disimulo. Israel bombardeó infraestructura iraní. Estados Unidos aumentó su presencia militar en la región. Los grupos aliados de Irán en Líbano, Gaza y Yemen respondieron con más ataques. Y Irán, en lugar de retroceder, escaló. Era un ciclo de violencia que muchos analistas venían advirtiendo durante años. Una espiral que nadie sabía exactamente cómo iba a terminar, pero que todo el mundo sabía que iba a terminar mal. Y así fue.
A finales de febrero, en un ataque que según los reportes fue ejecutado coordinadamente por fuerzas estadounidenses e israelíes, Khomeini murió. Los detalles exactos siguen siendo confusos, como siempre pasa en estas situaciones. Las versiones oficiales iraníes, las versiones americanas y las israelíes no coinciden. Pero el resultado es indesmentible. El líder supremo de Irán está muerto. Hay que dimensionar esto. Es como si en plena Guerra Fría, alguien hubiera eliminado a Brezhnev mientras los misiles soviéticos apuntaban hacia Washington. Es un evento de esa magnitud. Es un terremoto político que va a tener réplicas durante meses, si no durante años. Y en Teherán, el reloj empezó a correr inmediatamente. Porque Irán no podía darse el lujo de un vacío de poder. No en ese momento. No en medio de una guerra. Aquí es donde entra en juego uno de los organismos más desconocidos, pero más poderosos, del sistema político iraní, la Asamblea de Expertos. Vamos a explicarlo rápido, porque es importante. La Asamblea de Expertos es un consejo de 88 clérigos islámicos, elegidos cada 8 años por el pueblo iraní. En teoría, claro, porque en la práctica, todos los candidatos tienen que ser aprobados previamente por el Consejo de Guardianes, que es controlado por el líder supremo. Es decir, es una especie de democracia dentro de una teocracia, pero con las reglas del juego escritas por quienes ya tienen el poder. La función principal de la Asamblea de Expertos es exactamente una: elegir al líder supremo cuando el cargo queda vacante. También pueden, en teoría, destituirlo, aunque eso nunca ha ocurrido. Así que cuando Khomeini murió, todos los ojos se volvieron hacia este consejo. ¿Quién iba a elegir? ¿Cuánto tiempo iba a tardar? ¿Habría disputas internas? ¿Podría el proceso desestabilizar aún más al régimen? Las respuestas llegaron rápido. Sorprendentemente rápido. En cuestión de días, la Asamblea de Expertos anunció su decisión. Y el elegido sacudió al mundo entero. El nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán es Mojtaba Khomeini. El hijo del hombre que acaba de morir. Aquí necesitamos detenernos. Porque Mojtaba Khomeini no es una figura nueva. No es un desconocido que apareció de la nada. Es alguien que lleva años moviéndose en las sombras del poder iraní, construyendo influencia, tejiendo redes, acumulando poder de una manera que muchos observadores occidentales subestimaron. Tiene 56 años. Es clérigo, como su padre. Y a diferencia de lo que pasa en muchas democracias del mundo, en Irán la herencia del poder no es solo simbólica. Es real. Es tangible. Es parte del sistema. Mojtaba Khomeini nunca fue una figura pública en el sentido tradicional. No daba entrevistas. No aparecía en mítines políticos. No tenía el perfil de un político moderno que busca seguidores en redes sociales. Su poder operaba de otra manera, en los pasillos de la Guardia Revolucionaria Islámica, en las reuniones privadas con los líderes de los grupos aliados de Irán en toda la región, en las decisiones que se tomaban lejos de los micrófonos. La Guardia Revolucionaria, conocida también como los Pasdaran, es otra pieza clave que hay que entender. No es simplemente el ejército de Irán. Es un Estado dentro del Estado. Controla sectores enteros de la economía iraní. Tiene sus propias fuerzas de inteligencia. Tiene sus propias operaciones en el exterior. Y tiene una influencia política que ningún presidente iraní, y pocos líderes supremos, han podido ignorar. Mojtaba tiene conexiones profundas con la Guardia Revolucionaria. Y eso, para muchos analistas, es la señal más clara de qué tipo de liderazgo viene. No es el liderazgo de un reformista. No es el liderazgo de alguien que quiere abrirse al mundo. Es el liderazgo de alguien que cree en la línea dura, en la confrontación, en la resistencia como principio fundacional del Estado iraní. La pregunta no es si Mojtaba va a ser diferente a su padre en temperamento. La pregunta es si va a ser más extremo. Y los primeros indicios no son tranquilizadores. Antes de hablar de geopolítica internacional, tenemos que hablar de algo que está pasando dentro del propio Irán. Porque no todo el mundo celebró esta transición.
Una de las críticas más fuertes al régimen iraní, incluso desde adentro, es que la República Islámica siempre se presentó como una alternativa a las monarquías del Golfo, como Arabia Saudita, donde el poder pasa de padre a hijo, de generación en generación, sin ningún tipo de legitimidad popular real. La revolución de 1979 tenía como uno de sus principios centrales que el poder debía estar en manos de los más sabios y virtuosos, no de los más ricos ni de los más conectados familiarmente. Y ahora, para millones de iraníes, ese principio acaba de morir junto con Khomeini padre. Porque lo que acaba de ocurrir, independientemente de cómo lo llamen oficialmente, se parece mucho a una sucesión dinástica. El poder pasó de padre a hijo. En una república islámica. En un sistema que decía ser diferente precisamente de eso. Las reacciones dentro del país son difíciles de medir con precisión, porque Irán no es una democracia donde la opinión pública se expresa libremente. Pero los rumores que llegan, los mensajes que circulan en redes privadas, las filtraciones de conversaciones dentro de círculos políticos iraníes, sugieren que hay una incomodidad profunda. Dentro del clero mismo hay voces que cuestionan si Mojtaba tiene la preparación religiosa suficiente para el cargo. El rango clerical de su padre era el más alto posible. El de Mojtaba, según varios especialistas en teología chiita, no llega a ese nivel. Lo cual, en un sistema donde la legitimidad religiosa es fundamental, es una grieta importante. ¿Va a explotar esa grieta en el corto plazo? Probablemente no. El régimen tiene suficiente capacidad de represión para controlar cualquier manifestación de disidencia. Pero a mediano y largo plazo, esa falta de legitimidad puede convertirse en un problema serio. Los regímenes autoritarios caen cuando la élite interna comienza a cuestionarlos. Y las semillas de ese cuestionamiento ya fueron plantadas. Pero salgamos de Irán por un momento. Porque las consecuencias de esta transición van mucho más allá de las fronteras iraníes. Hablemos de Israel primero. Israel lleva años enfrentando a Irán de manera directa e indirecta. Los ataques israelíes contra infraestructura nuclear iraní, contra generales de la Guardia Revolucionaria, contra líderes de Hezbollah y otros grupos aliados de Teherán, son parte de una estrategia de largo plazo para debilitar al régimen iraní sin llegar a una guerra total. La muerte de Khomeini es, en cierta manera, el resultado más extremo de esa estrategia. Pero la llegada de Mojtaba al poder complica el cálculo israelí enormemente. Porque con Khomeini padre, a pesar de toda la retórica incendiaria, había cierta predictibilidad. Había ciertos límites que el régimen no cruzaba, porque cruzarlos hubiera significado una guerra que nadie, ni siquiera Teherán, quería completamente. Con Mojtaba, esa predictibilidad desaparece. Un líder nuevo, que necesita demostrar fuerza para legitimarse tanto hacia adentro como hacia afuera, es potencialmente más peligroso. Más impredecible. Más dispuesto a escalar para consolidar su imagen de liderazgo. Para Israel, esto significa que el periodo de mayor riesgo no fue la muerte de Khomeini. El periodo de mayor riesgo es ahora. Ahora hablemos de Estados Unidos. Washington tiene una relación con Irán que es complicada incluso para los estándares del Medio Oriente. Décadas de sanciones, de acuerdos que se firman y se rompen, de tensiones que escalan y bajan, de canales secretos de comunicación que existen en paralelo con la retórica pública de confrontación. El acuerdo nuclear de 2015, conocido como el JPOA, fue el momento más cercano a una normalización que vivieron ambos países en décadas. Y fue desmantelado por Trump en 2018. Y parcialmente revivido bajo Biden. Y ahora está en un estado que nadie sabe exactamente cómo describir. Con Mojtaba en el poder, la probabilidad de un nuevo acuerdo nuclear baja considerablemente. Su perfil, sus conexiones con la Guardia Revolucionaria, su ideología conocida, todo apunta a un líder que va a usar el programa nuclear como herramienta de presión, no como moneda de negociación. Y eso tiene implicaciones enormes. Porque si Irán decide avanzar hacia la construcción de un arma nuclear en serio, las opciones de respuesta de Israel y Estados Unidos son limitadas y todas implican riesgos escalativos enormes. Hablemos también de Rusia y China. Moscú y Pekín han construido en los últimos años relaciones económicas y estratégicas importantes con Teherán. Irán les provee drones a Rusia para la guerra en Ucrania.
China compra el petróleo iraní que Occidente sanciona. Y ambos países ven a Irán como una pieza clave en su estrategia de contrabalancear la influencia estadounidense en Asia. Una transición de poder en Teherán no cambia fundamentalmente esa ecuación. De hecho, un Irán más radical bajo Mojtaba probablemente se acerca aún más a Moscú y Pekín, porque las sanciones occidentales van a intensificarse y las alternativas económicas son limitadas. El mundo, en otras palabras, se vuelve un poco más multipolar. Y un poco más peligroso. Una de las preguntas más importantes que surge de esta transición es qué va a pasar con el llamado eje de la resistencia. Esa red de grupos aliados de Irán que se extiende por toda la región. Hablamos de Hezbollah en Líbano. De Hamas y la Yihad Islámica en Palestina. De las milicias chiitas en Irak. De los Houthis en Yemen. De grupos en Siria que sobrevivieron la guerra civil gracias en parte al apoyo iraní. Durante décadas, Khomeini fue el pegamento ideológico y estratégico que mantenía unida esta red. Su legitimidad religiosa, su historia personal como revolucionario de 1979, su longevidad en el poder, todo eso le daba una autoridad que los líderes de los grupos aliados reconocían y respetaban. Mojtaba hereda esa red. Pero no hereda automáticamente esa autoridad. Tiene que ganársela. Y eso es más difícil de lo que parece. Porque los líderes de Hezbollah, de las milicias iraquíes, de los Houthis, también tienen sus propias agendas. Sus propios intereses locales. Sus propias bases de poder. En el corto plazo, probablemente van a cerrar filas alrededor del nuevo líder supremo. La unidad ante la amenaza externa es una necesidad política para todos ellos. Perder el apoyo iraní sería catastrófico. Pero a mediano plazo, si Mojtaba demuestra ser un líder débil, o si sus decisiones dañan los intereses de sus aliados, las fisuras pueden aparecer. El eje de la resistencia no es un bloque monolítico. Es una coalición de conveniencias con un líder en el centro. Y cuando el centro cambia, todo el sistema tiembla. Volvamos al tema que más preocupa a los analistas de seguridad, el programa nuclear iraní. Irán tiene, en este momento, según las estimaciones más recientes de agencias internacionales, suficiente uranio enriquecido para producir varias bombas nucleares, si decidiera avanzar hacia eso. El enriquecimiento ha seguido a pesar de todas las sanciones, de todos los ataques a sus instalaciones, de todos los intentos de sabotaje. La decisión de cruzar ese umbral final, de construir y probar un arma nuclear, no es técnica. Es política. Y siempre ha dependido de una evaluación que el líder supremo hace. ¿Nos conviene más tener la bomba o nos conviene más usar la amenaza de tener la bomba como herramienta de negociación? Khomeini padre tomó esa decisión una y otra vez, quedarnos en el umbral, sin cruzarlo. Porque cruzarlo significaría una respuesta militar garantizada de Israel y probablemente de Estados Unidos. Mojtaba tiene que tomar ahora esa misma decisión. Y los analistas están divididos sobre qué va a hacer. Algunos argumentan que la lógica de autopreservación va a prevalecer. Que ningún líder iraní racional va a querer provocar un ataque que destruya el régimen. Que Mojtaba, por más línea dura que sea, entiende las reglas del juego. Otros argumentan que el contexto es completamente diferente ahora. Que un régimen que acaba de perder a su líder en un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel tiene todos los incentivos para acelerar el programa nuclear como garantía de no repetición. Que la lógica de deterrencia, de si tenemos la bomba, nadie se atreve a atacarnos, es ahora más poderosa que nunca. Y hay una tercera posibilidad que nadie habla abiertamente pero que está en la mente de todos los estrategas, que Irán ya tenga capacidades más avanzadas de las que declara públicamente. Que el umbral ya se cruzó en secreto. Y que la transición de poder sea el momento en que eso se revele. Ninguna de estas tres posibilidades es tranquilizadora. En todo este análisis geopolítico, hay algo que fácilmente se olvida: la gente. Los 85 millones de iraníes que viven bajo este régimen. Irán no es solo el régimen. Irán tiene una sociedad civil vibrante, una juventud que ha protestado repetidamente contra el sistema, una clase media educada que quiere vivir de otra manera. Es el país de las manifestaciones del Movimiento Verde en 2009. De las protestas de 2019.
Del levantamiento de 2022 después de la muerte de Mahsa Amini, la joven kurda que murió bajo custodia policial por supuestamente no llevar correctamente el velo. Mujer, vida, libertad fue el grito de millones de iraníes en las calles hace apenas unos años. ¿Qué van a pensar esos millones de iraníes cuando vean que el poder pasó de padre a hijo? ¿Qué van a sentir ante un líder que representa aún más firmemente los valores del régimen que ellos llevan años desafiando? La respuesta inmediata, probablemente, es silencio. Porque en un momento de guerra externa, la represión interna se vuelve más fácil de justificar. El régimen puede decir, hay enemigos atacando a nuestro país, no es momento de divisiones internas. Pero ese silencio no es resignación. Es estrategia de sobrevivencia. La sociedad iraní lleva décadas aprendiendo a vivir en dos mundos paralelos, el mundo oficial del régimen y el mundo real de la vida cotidiana. Aprenden a guardarse sus opiniones, a expresarlas solo en espacios seguros, a esperar el momento. Mojtaba puede controlar las calles, puede controlar los medios, puede controlar los tribunales, pero no puede controlar lo que la gente piensa cuando se acuesta a dormir. Y en la historia de los regímenes autoritarios, eso siempre termina importando. Sé lo que están pensando algunos de ustedes, todo esto está muy lejos. ¿Por qué nos debería importar a nosotros, en América Latina? Y la respuesta es, más de lo que creen. Primero, el petróleo. Irán es uno de los grandes productores de petróleo del mundo. Cualquier conflicto que escale en el Golfo Pérsico afecta los precios internacionales del petróleo. Y cuando el petróleo sube, toda la economía global lo siente. Las aerolíneas cobran más. Los fletes se encarecen. Los productos importados cuestan más. La inflación sube. Y eso llega a nuestros bolsillos, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Bogotá, en Sao Paulo. Segundo, la relación diplomática. Varios países latinoamericanos tienen relaciones con Irán. Venezuela históricamente ha tenido vínculos estrechos con Teherán. Cuba también. Nicaragua también. Si el nuevo liderazgo iraní endurece su postura internacional, esas relaciones se vuelven más complicadas para los países que las mantienen. Tercero, el precedente político. El mundo está mirando lo que pasa en Irán como un caso de estudio sobre transiciones de poder en regímenes autoritarios. ¿Puede un sistema así sobrevivir a la muerte de su líder histórico? ¿Puede una sucesión dinástica ser percibida como legítima? Estas preguntas no son solo iraníes. Son universales. Y cuarto, el espejo. A veces las crisis lejanas nos dan perspectiva sobre lo que tenemos, lo que podemos perder, lo que vale la pena defender. La democracia, con todos sus defectos, sigue siendo el mejor sistema que la humanidad ha inventado para resolver sus conflictos sin violencia. Irán es un recordatorio permanente de qué pasa cuando ese sistema se abandona. Vamos a terminar con algo práctico. ¿Qué viene ahora? ¿Qué escenarios son posibles en los próximos meses? Escenario 1. La consolidación. Mojtaba logra consolidar el poder rápidamente. La Guardia Revolucionaria lo respalda. Los aliados regionales cierran filas. El régimen sobrevive la transición con relativa estabilidad. Irán adopta una postura agresiva pero calculada, escalando retóricamente sin cruzar líneas que provoquen una guerra total. Este es el escenario más probable en el corto plazo. Escenario 2. La fractura interna. Las divisiones dentro del régimen, entre líneas duras y relativamente moderadas, entre facciones que apoyan a Mojtaba y facciones que lo cuestionan, empiezan a erosionar su autoridad. La asamblea de expertos, que normalmente es un actor pasivo, comienza a tener más peso. Irán entra en un periodo de inestabilidad política interna que paradójicamente lo hace más impredecible externamente. Escenario 3. La escalada militar. Mojtaba decide que la mejor manera de consolidar su liderazgo es mostrando fuerza. Autoriza operaciones directas contra objetivos israelíes o americanos. La espiral escalatoria que ya estaba en marcha se acelera. El Medio Oriente entra en una guerra de una escala que no hemos visto desde décadas. Escenario 4. La negociación sorpresa. Bajo la presión de sanciones, de la guerra y del aislamiento internacional, Mojtaba decide que necesita oxígeno económico para consolidar su poder internamente.
Abre canales de negociación con Occidente. Revive alguna versión del acuerdo nuclear. Este escenario parece el menos probable dado su perfil, pero la historia está llena de líderes que en el poder actúan diferente a como actuaban antes de llegar al poder. Ninguno de estos escenarios es certero. La geopolítica no funciona así. Pero todos son posibles. Y todos están siendo evaluados ahora mismo en las capitales del mundo. Cuando los libros de historia del siglo XXI se escriban, el final de febrero de este año va a tener un capítulo propio. No solo por la muerte de Khomeini. No solo por la llegada de su hijo al poder. Sino por lo que simboliza. Estamos viviendo un momento de reconfiguración del orden mundial. El sistema que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, basado en instituciones internacionales, en diplomacia multilateral, en el intento de resolver conflictos sin guerra total, está bajo una presión enorme desde múltiples frentes. Irán es uno de esos frentes. Pero no es el único. Lo que pasa en Teherán nos recuerda algo fundamental: la historia no terminó. Los grandes conflictos ideológicos, los choques entre sistemas de valores, las guerras por el poder y los recursos, siguen tan vivos como siempre. Solo cambian de forma. Y nosotros, que tenemos la suerte de vivir en países en paz, tenemos la responsabilidad de entender lo que pasa en el mundo. De no mirar para otro lado. De informarnos. De pensar críticamente. De no dejarnos llevar por narrativas simplistas que convierten conflictos complejos en buenos contra malos. Irán no es solo el régimen. Irán son 85 millones de personas que merecen lo mismo que queremos todos: paz, libertad, dignidad. Y ese mundo, ese Irán, ese Medio Oriente donde eso sea posible, empieza por entender bien lo que está pasando hoy. Gracias por estar hasta el final de este vídeo. Si te sirvió, compártelo. Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios. Y si todavía no te suscribiste al canal, este es el momento. Nos vemos en el próximo vídeo.